Ahí está, a ver chicos, muy bien. Esto es la práctica. Sé que hay problemas con la plataforma o si el internet, no sé, porque tampoco a mí no me abre. A ver, dice, ahí está, el número 1 era la troposfera, el número 2 también era la troposfera, ahí está. El número 3 era la magnetosfera, ¿se acuerdan? Estaba en la exosfera, el cinturón del Van Allen, entonces la magnetosfera. El número 4 era, ¿no? Cero de los vientos solares que se protegía era el cinturón de Van Allen. El número 5, ¿a qué capa se le denomina región de las perturbaciones atmosféricas de los ruidos? A la troposfera. 6, ¿cuál es la capa que genera el fenómeno conocido como lluvia de estrellas o estrellas fugaces? Era la famosa termósfera. Dime, Doménica. Miss, ya puedo entrar a la plataforma desde mi celular. Ya, envíale el link a tus compañeros por el WhatsApp. Muy bien. ¿Qué capa de la atmósfera permite la transmisión televisiva? Era la termósfera, ¿ya? Termósfera, ¿se acuerdan? Estaban las capas de ondas de radio y ondas de televisión. Appleton y Kennedy, esto era la famosa termósfera. 8. ¿Cuál es el gas más abundante? El 78% era el nitrógeno. ¿Cuáles son los elementos contaminantes de la atmósfera? Dióxido de azufre, monóxido de carbono, clorofluor, carbonado, eso era, y otros más, ¿no? Si ustedes le han puesto otro más, no hay problema. ¿Qué elementos está destruyendo la capa de ozono? El clorofluor, carbonado. Ese es el elemento que está contaminando, destruyendo. Las lluvias ácidas son producidas por el dióxido de azufre, ¿ya? Elemento esencial que se encuentra en la atmósfera es el famoso oxígeno, el 21%. ¿Cuál es la capa de la atmósfera de mayor temperatura? Doménica, tú tienes a tu tutor, envíala a tu tutor nada más. Miss, es que surgió un problemita de último momento. Ya, no hay problema, hija, no hay problema. Miss, lo que pasa es que sí me cargó la plataforma, pero No cuando abre. quise entrar a mis cursos, se Sí, queda no abre, no abre. congelado ahí. Ya, hija, no hay problema. Muy bien, oxígeno, ya muy bien, ya está el 12 es oxígeno, el número 13 era termósfera, ¿cuál es la capa de mayor temperatura? Termósfera. 14, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? La ozonosfera estaba ¿dónde? En la estratosfera, ¿ya? Ahí le he puesto mesosfera. Es estratosfera. Bien, esto era la respuesta. Y la importancia, hay un montón de importancia, ¿no? Hace posible la respiración, propaga la luz, permite la transmisión del sonido, protege la tierra, nos sirve para la agricultura, hay un montón, ¿ya? Entonces, esto eran básicamente las respuestas de la práctica número 1. ¿Bien? Ahora sí nos pasamos al tema de hoy. Elementos de la atmósfera. Bien, elementos climatología, ¿ya? Elementos de climatología. Ahí está, elementos de clima o elementos meteorológicos. Muy bien, ¿cuáles son los elementos meteorológicos o de climatológicos? La radiación solar, la humedad, la temperatura, las precipitaciones, el viento y la presión atmosférica y la nubosidad, los vientos, todo lo que observan ustedes en esta imagen. Número 1, la radiación solar. ¿Ya? Número 1, la radiación solar. Muy bien. Dice la radiación solar permite, ¿qué cosa? Medir con el famoso llamado actinómetro. ¿Ya? Actinómetro. Y la insolación con el heliógrafo. Pero en forma general se utiliza el famoso heliógrafo para medir la radiación solar.
Entonces aquí, por ejemplo, la radiación solar se mide con el heliógrafo, este es el instrumento, dice que es la energía que recibe la atmósfera y la superficie terrestre procedente de ¿qué? Del Sol. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que el solcito es la energía más importante para la superficie terrestre. Muy bien, por ejemplo, que la Tierra va absorbiendo y también va devolviendo. Ya, ok. Mándale, por favor, al profesor Camarena, a tu tutor, y el tutor ya le manda el grupo. Si tú tienes el grupo, puedes mandarlo. Se lo voy a enviar a mi mamá, Miss, para que ella lo pase al grupo. Muy bien, correcto, excelente. Ya, entonces continuamos, muy bien. Radiación solar medio con el heliógrafo. Ya, ahí está. Se utiliza prácticamente para medir la insolación. ¿Cuáles son los factores que influyen para la radiación solar? Dice que influyen, por ejemplo, la altitud y la latitud. ¿Ya? Son los que básicamente van a influir en la variación de la radiación solar. Es como, por ejemplo, a mayor latitud, menor radiación solar, ¿no? A mayor altitud, mayor radiación solar. Pasamos a la temperatura. Muy bien, la temperatura. Que la temperatura es el grado de calor que se presenta en un momento y lugar determinado. Dice que se mide en grados Celsius, ahí está, grados Celsius. Puede variar en el mismo lugar en un transcurso del día durante las estaciones o sea, puede cambiar la temperatura. ¿Con qué instrumento lo vamos a medir la temperatura? Lo vamos a medir con el famoso llamado termómetro. Acá está. Este famoso aparatito, instrumento, el termómetro, se utiliza para medir la temperatura ambiental, ¿ya? La temperatura ambiental, ahí está. Muy bien, por ejemplo, utilizamos el termómetro de mercurio para lo que es calor y el termómetro de alcohol para medir lo que es frío. La temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre, o sea, no es igual. Va a cambiar, va a depender de los lugares. Y esto dice día y la noche también va a tener, por ejemplo, de día por ejemplo, la temperatura va a bajar, ¿no? Y de noche la temperatura va a subir. ¿Por qué? Porque de día, por ejemplo, de los mares, de los océanos, sopla el viento hacia las montañas y de noche de las montañas hacia los océanos, así. También las estaciones, por ejemplo, ahorita estamos en ya prácticamente, ya vamos a ingresar a ¿dónde? A verano. Estamos en primavera, ¿no? Verano ya más calorcito, de ahí viene de repente el otoño, el invierno y así sucesivamente. Dime, Alexandra. Miss, hay una falla en plataforma la cual no me permite entrar a los cursos. Y me Sí, mi estaba reina demorando hermosa, mucho para preciosa, empezar. sí. Y Si no, no hay no, por problema, esa hija, falla sí. no pude llegar a enviar mi práctica. La plataforma se me cerró totalmente. Pensé que era primero por mi internet y resulta que era que la plataforma no me podía abrir. Sí, hija. No hay problema, hija, sí. Voy a considerar eso, voy a considerar a ver quiénes han enviado, no hay problema. Con las participaciones de hoy día, de repente les pongo las notas de algunos que no han llegado, ¿sí? Muy bien, ya van ingresando sus compañeritos, gracias a Doménica, porque yo tampoco no puedo ingresar a la plataforma. Muy bien, entonces la latitud y la altitud, ¿ya? Sí, si ustedes tienen la práctica, envíenle al tutor. Hoy día como se dice, el tutor va a estar premiado, no hay problema, va a entender, porque yo también sabemos, todos los profesores sabemos que la plataforma un poco que se ha colgado, o sea, se ha colgado el sistema.
Muy bien, entonces estamos en la temperatura. Temperatura es calor, ¿no? Puede ser calor o bien frío. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los factores que van a influir? El día y la noche, las estaciones, la latitud y la altitud. ¿Ya? Esos son básicamente, por ejemplo, a mayor latitud, menor la temperatura. A mayor altitud, menor temperatura también, ¿ya? A mayor altitud, menor temperatura, a menor altitud, mayor temperatura. Así va a variar, van a depender de los diferentes lugares. Muy bien, ya están ingresando Joshua. Pasamos a la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica se mide con el famoso llamado barómetro. Muy bien, entonces aquí va a participar Adriel. Empieza Adriel. Es la fuerza. Es la fuerza ejercida por el peso de la masa del aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica de 1.300 milibares a 100 milímetros de mercurio, la presión va a variar según la altitud y la latitud. El barómetro, inventado por el italiano Torricelli. Adriel, un favor, Adriel. Ahí nomás, Adriel. Hay problema con tu audio, Adriel. Vamos a cambiar. Gracias por tu participación. Hay problemas con tu audio. A ver, Diego Vilches. Diego. Miss, profesor. ¿Qué piensa? Es la fuerza ejercida por el peso De la masa de aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1.013 milibares o 760 milímetros de mercurio. La presión va a variar según la latitud, la altitud o latitud. El barómetro inventado por el italiano Torricelli es un instrumento que sirve para medir la presión llamándose de isobaras en las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden representar a la presión promedio de un día o mes o año. Muy bien, excelente. Entonces dice que el ambiente tiene, por ejemplo, ¿cuánto? La presión atmosférica normal en la superficie terrestre dice de 1.013 milibares, ¿no? Es lo normal. En conclusión tenemos que es la presión atmosférica ejercida por... No te preocupes, hijo, no te preocupes. Muy bien, presión ejercida por la atmósfera como consecuencia de que de la atracción gravitacional, o sea, de la gravedad ejercida por una columna de aire situada directamente sobre el punto en cuestión. ¿Con qué instrumento se mide? Dice que se mide con el famoso barómetro, ¿ya? La presión atmosférica vamos a medir con el famoso barómetro. Este es el famoso instrumento. Acá, por ejemplo, podemos observar, ahí está, mira, ¿ve? Este es el famoso llamado, esa presión, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen? Influyen también la altitud y la temperatura. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Así va a variar. La humedad. Muy bien, la humedad. Todo el mundo sabemos la humedad porque la costa es más húmedo, ¿no? Se mide con el famoso higrómetro. Muy bien. Dice que es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua. O sea, cerca a los océanos, cerca a los mares, cerca a los lagos, que uno vive, hay más humedad. Y con abundante vegetación. Se expresa como humedad absoluta y relativa. Tenemos dos tipos de humedad.
Ahí está la humedad absoluta, lo que es total, y la humedad relativa, lo que es, por ejemplo, que se va a generar en porcentaje. En conclusión tenemos que es la humedad, se llama así a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Aquí como en la imagen podemos observar. Por ejemplo, esta especie de neblina va a generar ¿qué cosa? Humedad. Y esta humedad genera ¿qué cosa? Que haya vegetación. Si ustedes han ido, por ejemplo, a Lomas de la Chay, a Lomas de Amancáis, Numibé, y también, por ejemplo, y así van a encontrar cantidad de verdor, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá en Villa María, el Tiquillo, cantidad de humedad. Y se genera también bastante frío. ¿Con qué instrumento se mide? Con el famoso llamado higrómetro, ¿ya? Higrómetro se mide, este es el famoso instrumento que se mide la humedad. La humedad es el aliento, lo que uno transpira, que ¿no? Por ejemplo, en la tierra que empieza a transpirar y así, ¿no? La nubosidad, las famosas nubes, ahí están las nubes. ¿Cómo se forman? Dices el vapor de agua condensada en forma de partículas que están en suspensión, ¿dónde? En la atmósfera. Esa, por ejemplo, del vapor de agua, o sea, de esa humedad que va generando hacia el exterior y simplemente se van condensando y se van formando las nubes. Dice que son gotas de agua si el punto de condensación ha sido a temperatura mayor a 0 grados Celsius o a diminutos cristales de hielo. O sea, por ejemplo, puede ser líquida o puede ser también sólida. El punto de condensación ha sido temperaturas menores de 0 grados. O sea, se va congelando, de ahí se generan las lluvias o las precipitaciones. ¿Cuáles son las clases de nubes? Tenemos nubes. Ese es el famoso nefoscopio, ¿ya? Ese es el famoso nefoscopio para medir la nubosidad. Clases de nubes. Tenemos 3 tipos de nubes. Nubes bajas, nubes medias, nubes altas. Y acá vamos a observar. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos nivel bajo. Nubes bajas es el nivel bajo, desde los 0 hasta 2000 metros de altitud. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar los nubes estratos, ven ya, nubes estratos, nubes cúmulos, nubes nimbos, cúmulos nimbos así mezclados, y esto genera como color medio plomizo, y esto va a generar ¿qué cosa? Las precipitaciones. En las nubes medias, acá por ejemplo, altos cúmulos, altos estratos, etcétera, acá uno está de 2000 a 6000 metros, es nubes medias. ¿Quiénes están? Están altos estratos, altos cúmulos, etcétera. Casi lo mismo al nivel bajo. La diferencia aquí está más disperso. Acá no se generan las precipitaciones. Lo que se generan las precipitaciones mayormente es en las nubes bajas. Y en las nubes altos, o sea, en nubes altos, está por ejemplo ya más disperso, mira, ¿ven? Y acá, por ejemplo, podemos observar cirros estratos, ¿no? Cirros cúmulos, etcétera, ¿no? Más despejado el cielo, más clarito, así podemos observar aquí, ¿no? El reflejo, los rayos del sol prácticamente, que ahorita, por ejemplo, creo que está un poquito soleando, entonces podemos ver. Acá no lo vemos el cielo tan azulito, porque está tapando como una capa, la famosa contaminación. Entonces, ¿con qué instrumento yo voy a medir la nubosidad? Con el famoso nefoscopio. Clases de nubes bajas, medias, altas. En las nubes bajas, lo que están mayormente, que se van a generar las precipitaciones, ¿ya? De los cúmulos y de los nimbos o nimbos cúmulos. Los estratos son los más ralitos. Las precipitaciones se mide con el famoso pluviómetro. ¿Qué son las precipitaciones? Las lluvias, ¿no? Muy bien. Dice, es el proceso de caída o retorno de agua de las nubes hacia la superficie terrestre, ya sea en forma líquida o en forma sólida. Se clasifican en, ahí está, precipitaciones líquidas y precipitaciones sólidas. Cuando son precipitaciones líquidas es pura agüita, muy bien. Entonces se genera, por ejemplo, la llovizna, garúa, lluvia, aguacero, chubasco,
borrasca, tormenta y así. Por ejemplo, las garúas son gotitas de agua, ¿no? En las mañanas, por ejemplo. Las lluvias, en forma general, normal, empiezan a caer aguacero y un momento u otro empieza a caer abundante gotas gruesas, ¿ya? Sólidas, cuando la condensación ocurre a temperaturas inferiores. Esas generan qué cosa como especie de hielitos. Entonces, nieve, ahí está nieve, escarcha, granizo, pedriscos, como una especie de canicas que van cayendo a la superficie con de repente relámpagos hasta con los truenos. Se genera esto donde vamos a ver básicamente en la región andina, en las partes altas de las cordilleras básicamente cae nieve, escarcha y granizo. Aquí en la costa solamente es llovizna. En conclusión, ¿qué son las precipitaciones? Se llama así al agua en forma de lluvia o nieve o granizo que cae sobre la superficie terrestre. ¿Con qué instrumento voy a medir? Con el famoso llamado pluviómetro. Ahí está el famoso pluviómetro, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de precipitaciones? Líquidas y sólidas. Líquidas es pura agua, sólidas es hielo, hielitos. ¿Qué son los vientos? Muy bien, acá quiero que participe Daira. Daira. Miss, Empieza a leer. Son los movimientos. son los movimientos horizontales de la masa de aire que se realiza en la troposfera. Cuando el movimiento del aire es vertical, se denomina corriente. Son causados por la diferencia de presiones atmosféricas entre dos lugares. La dirección del viento se mide con la veleta y la velocidad o intensidad se mide con el anemómetro. Muy bien. Clasificación de los vientos. Continúa, hija. Continúa, señorita Daira. Daira se nos fue. Muy bien, ¿qué son los vientos? Muy bien, los vientos. Todo el mundo sabe que son vientos. Acá, por ejemplo, estamos observando estos vientitos, ya sean de forma horizontal o vertical, ¿no? Son movimientos horizontales de las masas de aire que se realizan ¿en dónde? Aquí en la troposfera, donde que nosotros estamos. Muy bien. Cuando, por ejemplo, la famosa, por ejemplo, son verticales. Cuando son verticales estas masas de aire se denominan corrientes, ¿ya? Se denominan corrientes de aire. Corrientes de aire cuando son verticales. Horizontales simplemente normal, masas de aire que se van generalizando. Por ejemplo, la dirección del viento, para dónde va a soplar, si hacia el este, al oeste, al norte, se llama veleta. Con el instrumento de la veleta vamos a medir la dirección. Y la velocidad, ¿cuál es la velocidad o la intensidad o la fuerza de este viento? Vamos a medir con el famoso anemómetro. Tenemos tres tipos de viento de acuerdo a su desplazamiento. Vientos planetarios que son normales, vientos continentales que son regionales y vientos locales. En conclusión, ¿qué son los vientos? Son masas de aire en movimiento que circulan desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. ¿Con qué instrumento se mide? Ahí está. Se mide para medir la velocidad con el famoso llamado anemómetro, ¿ya? Anemómetro. Si quiero medir la dirección hacia donde este viento está soplando, entonces voy a utilizar la famosa veleta. Antes que, a ver, esto era la práctica. Vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Con qué instrumento se mide? A ver. ¿Con qué instrumento se mide la humedad? ¿Ya? El instrumento que se mide la humedad, ¿con qué instrumento se mide? A ver, ustedes vayan viendo. Corre la letra C, muy bien, Fabricio. Muy bien, higrómetro, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá con el color rojito. ¿Ya? El famoso higrómetro. Esto es la respuesta. Muy bien. Las nubes resultan de la condensación. El resto pueden escribir condensación.
La inversión térmica se produce ¿dónde? En la estratosfera y en la troposfera. En la famosa llamada troposfera. Las temperaturas polares se miden con el barómetro de alcohol, ¿ya? Acá. Esta es la respuesta. A ver. Constituye la caída de agua atmosférica, ¿qué serán? Lluvias, granizos, son las famosas precipitaciones. Ahí está. Los factores que afectan la temperatura son todos menos, a ver, la gravedad, altitud, muy bien, la vegetación, que eso no es. El peso derivado de la atmósfera recibe el nombre de peso, ¿qué cosa es? Viento, presión. Presión atmosférica, ¿ya? Son movimientos de masas de aire, vientos. Muy bien. Es la cantidad de calor que se presenta, entonces estamos hablando de la temperatura. Término que no está involucrado por el clima, bien, viento, humedad, radiación, entonces es la famosa magnetosfera. Es la medición de los elementos meteorológicos por un periodo de los más de 30 años, es clima, ¿correcto? ¿Cuáles son los factores del clima? Habían dos factores, factores cósmicos y factores geográficos. Acá en el número 12. ¿Cuáles son los factores del clima? Factores cósmicos y factores geográficos. ¿Cuáles son las clases de humedad? Tenemos dos, absoluta y relativa. ¿Cuáles son las clases de humedad absoluta y relativa? ¿Cuál es la clasificación de los vientos según desplazamiento? Bien, planetarios, bien, ¿qué más era? Regionales y locales. ¿Cuál es la clasificación de las nubes bajas? Bien, eran estratos, cúmulos, nimbos, cúmulos, nimbos, etc. ¿Con qué instrumento se mide la nubosidad? Nefoscopio. ¿Con qué instrumento se mide las precipitaciones? Con el famoso pluviómetro. 18. ¿Con qué instrumento se mide la radiación solar? Puedo utilizar simplemente heliógrafo. 19. ¿Cuáles son los factores geográficos? Muy bien, estaba relieve, oceanidad, altitud, latitud y así sucesivamente. Y número 20, ¿cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? Clima es estable, el tiempo es variable. Nada más, si quieren ponerlo, ustedes han puesto otras diferencias, no hay problema. Muy bien, si van a poner de repente en la práctica, ¿sí? O en el examen que lo puedo colocar, ¿correcto? Pues hasta aquí estamos desarrollando, queridos estudiantes. Sé que ha habido problemas con la plataforma.